Continuando con las explicaciones sobre el protocolo para la dirección de grupo del día 19, este es entonces el protocolo para los estudiantes que van desde cuarto de primaria hasta el grado 11, mismo protocolo. Listo. Entonces los profes de cuarto a undécimo deben sacar esta copia, incluyendo aceleración también. Eh, En este, pues la actividad se llama la vacuna del buen trato y es un taller eh, más práctico que magistral o teórico. Bueno, entonces la idea es trabajar estos objetivos que están aquí, que es identificar la violencia como un problema social que podemos prevenir, comprometiéndonos a construir un entorno de paz y buen trato y no violencia. Descubrir las formas de solución pacífica a los problemas y conflictos de nuestro día a día y establecer pautas de convivencia que nos permitan prevenirlos, utilizando la participación de los estudiantes como herramienta para lograrlo. Y el otro objetivo es comprometernos con el derecho de toda la infancia a vivir en paz y protegido de toda forma de violencia. Bueno, no solamente la infancia, sino los jóvenes y los adultos también. ¿Qué materiales se necesitan? Bueno, necesitamos la cartilla de vacunación, manifiesto y tirilla. Esta cartilla de vacunación pues ya no se va a utilizar porque la actividad pues va a estar reducida entre una hora de clase, máximo 2 horas de clase, pues por digamos las ocupaciones y las otras actividades que hay y la manera pues como están distribuidas las burbujas. Entonces eso implica pues que no podemos pasarnos más de 2 horas. La recomendación es que se ejecute entre una hora, hora y media. Entonces no va a ir esta cartilla de vacunación, sí va a ir el manifiesto, las tirillas tampoco van a ir. Entonces de aquí solamente necesitamos el manifiesto. Esto está acá abajo, aquí en el anexo. Bueno, entonces este es el manifiesto. El manifiesto tiene estas hojas, aquí hay que llenar pues aquí como los cuántos estudiantes hay, entre los 34 estudiantes o bueno, como están en burbuja, entre los 16 estudiantes o alumnos o alumnas del grado noveno 5 de la institución educativa José Celestino Muti, nos prometemos, bueno, aquí pues ya va a ir el nombre del violento virus. Bueno, más adelante les explico qué es eso, pero entonces solamente se va a trabajar entonces esta hojita y esta pues donde ellos van a colocar las firmas y acá pues si no caben acá pues entonces solamente estas dos hojitas donde ellos van a colocar las firmas. Esta parte de acá abajo donde está esta cartilla y esta parte no se va a trabajar por el tema pues como el tiempo, igual ya fue eliminado de acá de los pasos que hay que hacer. Listo, básicamente es eso. Entonces hay que entrar, digamos, en la actividad con esta reflexión. La violencia, como los virus, entonces es como tratar pues como de hacer la analogía entre lo que es un virus, ya que los muchachos pues digamos que están muy familiarizados con el tema pues de los virus y de las pandemias y de las epidemias. Ahora pues entonces explicarle a los muchachos que la violencia como los virus solo produce víctimas, entonces todos salimos perdiendo cuando estallan. Además, igual que pasa con las epidemias, es mejor prevenir que curar. Entonces, en este taller se propone una movilización escolar en la que elaboraremos entre todos una vacuna de paz y buen trato. La idea de la vacuna era también colocársela a los estudiantes, pero tiempo para eso no hay, entonces solamente pues hasta la elaboración de la vacuna. Listo. De igual la actividad, los pasos que están acá están solo hasta la elaboración de la vacuna. Los otros pasos pues fueron eliminados pues como de la cartilla. Entonces, la idea entonces es darle esta reflexión a los muchachos, pues después del saludo, la oración, darle la reflexión a los muchachos, que puede ser esta reflexión o esta reflexión parafraseada, o ya el profesor, pues si quiere, buscará una reflexión en base a esto. Preparación de la actividad. Entonces, la actividad tiene
como primera parte, pues reflexionar sobre la violencia que nos afecta mediante esta metáfora, el violento virus. Digamos que ese va a ser la metáfora en la que vamos a trabajar. Entonces, vamos a decir que hay un violento virus, que esto permitirá pues como explorar otras analogías y facilitar pues como dar un enfoque de prevención frente a la violencia y a la actitud pues y a las conductas agresivas, digamos, de los estudiantes. Entonces, es decir, los muchachos, bueno, es como meterlos en el cuento, digámoslo así. Es decir, que hay un virus que se llama violento virus, o hay un virus pues, de la violencia que llamamos violento virus, y que la idea pues es como, digamos, identificarlo, aislarlo, dónde está, y luego entonces crear una vacuna para eso. ¿Listo? Entonces, digamos que dentro de cada uno de los salones de clase, todos los salones de clase, hay un violento virus. Pero cada violento virus tiene unas características específicas. Es como, por ejemplo, decir que el coronavirus, los coronavirus son varios, no es solamente uno. Entonces está el COVID y otros coronavirus. Entonces, acá vamos a hablar del violento virus, pero que dentro de esos violento virus hay en cada salón de clase se pueden identificar algunos, o se pueden identificar variantes, digámoslo así, de esos violento virus. Entonces, en cada salón de clase, cada director de grupo va a identificar la variante de ese violento virus. ¿Listo? Es más o menos esto. Entonces, las recomendaciones para los docentes es que la actividad puede adaptarse, digamos, a la edad de cada grupo, desde primaria, desde cuarto de primaria hasta 11. Por ejemplo, en primaria podemos hacer hincapié en habilidades, conductas que favorecen el conocimiento de las emociones y el desarrollo, como saludar, pedir cosas, bueno, esas cosas. Mientras que, por ejemplo, en secundaria ya se puede trabajar reflexiones sobre cosas más grandes, como el bullying, los estereotipos, la discriminación, el pensamiento grupal, la falta de empatía. Listo. De los violentos, las variantes de los violentovirus pueden ser por aquí. Por ejemplo, para bachillerato puede ser, por ejemplo, el violento virus de la discriminación, el violento virus de la falta de empatía, el violento virus de los estereotipos, el violento virus del virus. En cada salón pues habrá un problema que los muchachos deberán identificar y deberán colocarle, digamos, un nombre aparte pues de ese nombre de violento virus, que sería el nombre de violento virus, es el nombre general. Entonces ustedes van a buscar un nombre específico para la dificultad que se está presentando en su salón. En el caso de los muchachos más pequeños, pues entonces, por ejemplo, se puede hablar de violento virus de que no se piden por favor, de violento virus de agresiones, de violento virus de apodos. Sobre todo pues en primaria pasa a veces más que todas esas cosas. Entonces, cómo identificar eso, listo, y darle un nombre. Aquí entonces está la definición de, digamos, de los dos elementos básicos que vamos a trabajar, que es el violento virus y el buen trato. El violento virus entonces sería el personaje inventado, inspirado en la realidad, un aspecto feo, monstruoso, ya que está formado por nuestras preocupaciones, miedos, frustraciones. Es el reflejo de la violencia que nos rodea y que queremos solucionar. El buen trato pues sería entonces lo contrario, que entonces para que exista un buen trato no basta con que no haya maltrato o maltrato físico, pues que se quería pues explicar acá, es que el buen trato necesita que hagamos un esfuerzo activo para respetar a otras personas y ser amables con ellas e intentar apoyarlas cuando lo necesiten. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en los grados superiores, hablar sobre esto, porque a veces los muchachos se centran en que, por ejemplo, como no hay agresiones físicas, no hay pelea, todo eso, entonces el aula está bien, ¿no? Pero entonces hay otras situaciones de maltrato como la violencia relacional, la violencia emocional, todas estas cosas que suceden pues como en un plano más, digamos, cognitivamente superior que los planos físicos. Entonces, y que también hacen daño, en que normalmente inclusive hacen mucho más daño que las otras formas de violencia que son más físicas, digámoslo así. ¿Cómo se va a realizar entonces la actividad? Entonces aquí tenemos paso por paso cómo hacer la actividad según los materiales que tenemos acá. Entonces, aquí, paso 1, dar forma al violento virus.
Entonces se requiere que el violento virus, se requiere que el violento virus se parezca a los demás virus. Entonces se pueden elegir, digamos, estas características de virus. Entonces, ¿para qué es la hojita que está acá? Que ojalá pues sea una hoja de block iris o algo así, o sea, como con color. ¿Para qué es la hojita? Entonces, para que hagan el croquis del virus. Puede ser una bolita tipo coronavirus o así, o un gusanito como el ébola, o el tradicional del virus, que es más o menos así. Bueno, entonces se hace dentro de esa hoja grande, digamos, el croquis del virus, que debe quedar más o menos, momento que estoy como bloqueando aquí con esto, debe quedar más o menos así, como está aquí en este dibujito. Pues por ejemplo aquí está, digamos, un block iris grande atrás o una cartulina. Pues para que no nos complicamos, con una hojita de block iris grande atrás, y dentro de ese fondo colocaron pues como al virus más pequeño, y entonces mire alrededor todas las cosas que hay. Estas cosas precisamente es lo que se va a reflexionar con los estudiantes, cada una de estas cosas que los estudiantes le han agregado al violento virus. Entonces en el paso 1 sería entonces crear el violento virus y darle, digamos, como la forma, la imaginación. Entonces, por ejemplo, aunque también puede hacerlo de otra forma, básicamente pues se les entrega esta como para que tengan pues en cuenta esto y pues no les sea tan difícil. Lo otro entonces es aislarlo. El segundo paso, aislar el violento virus. Entonces lo colocamos en el tablero, lo pegamos en el tablero, ya sea con cinta o con pega esa de barra, pega stick, lo que sea. Entonces lo pegamos en el tablero. En este mural será vuestra placa de Petri, digamos, dice aquí pues como que pues el experimento. Además, aunque los virus son microscópicos, es importante pues que el de nosotros sea grande para poderlo trabajar entre todos. Entonces sería más o menos esto. Entonces lo aislamos y lo colocamos. Entonces podemos colocarle alrededor, digamos, las cosas, los miedos o las dificultades que estamos teniendo en el aula. Entonces agresiones, gritos, bueno, acá le colocaron todo tipo de violencia como asesinatos, disparos. Pues acá puede ser agresiones, gritos, niños llorando. No necesariamente tienen que ser dibujos o recortes de revista como está aquí, pueden ser solo palabras o, digamos, imágenes de estas de situaciones que hay en el salón, o podemos colocarles palabras: agresiones, llantos, violencia, bullying, matoneo. Los muchachos lo van a llenar pues con esas palabras aquí. Listo. Luego de que lo tengamos ya allá en el tablero lleno de todas estas cosas, entonces le vamos a poner un nombre. Pues no podemos poner el nombre como Pacho, María, fulano, no, el nombre tiene que ser terrorífico. Entonces, y que cada persona pues dentro de ese salón es vulnerable a esa situación. Entonces, por ejemplo, si es que en el salón de clase la dificultad consiste en que nadie puede expresar su opinión, entonces estamos hablando de porque se burlan de él, entonces estamos hablando de un virus, por ejemplo, con este nombre, más o menos, silenciador terribilis, o algo así por el estilo. Listo. Si hay en el salón, por ejemplo, hay el grupo de estudiantes o estudiantes que se sienten excluidos, y esa es la conclusión a la que llegaron, que ese es como el problema principal del salón, entonces podría ser un brote de discrimina excluyentes o algo así por el estilo. No necesariamente tienen que ser con estos nombres científicos de virus, pueden ser otros nombres, pero que digamos que dé cuenta de la dificultad, que el nombre dé cuenta de la dificultad que se está presentando en el salón, y no con nombres así como estos. Las redes sociales, por ejemplo, se han convertido en un lugar desagradable de ataques, bueno, abusador digital. Estos son básicamente como ejemplos de cómo pudiesen, según el problema, nombrar
a su, a su virus. Listo. Después de eso, entonces que se ha hecho eso con los muchachos, no se puede gastar mucho tiempo en eso porque hay que avanzar dentro de la hora de clase. Entonces se diseñan los componentes de la vacuna. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Individualmente o por grupo, ya depende pues como la manera como el profesor quiera organizarlo, vamos preparando unas fichas que describen los componentes necesarios para hacer frente al violento virus. Entonces describimos en cada ficha el componente, por ejemplo, qué se necesita para eliminar entonces el violento virus llamado silenciador terribilis. Entonces, ya que se necesita respeto, que se necesita amistad, serían estos son como los componentes, escuchar al otro, respetar la palabra del otro, todas esas cosas. Entonces, esos serían como sus principios activos y cuánto se necesita. Entonces, lo vamos a pegar alrededor del virus. Entonces, estos son como los componentes, o lo podemos hacer aquí en un paralelo, los componentes que se necesitan para contrarrestar el virus. Listo. Entonces ya después de haber hecho esos componentes, entonces se habla, tenemos ya la vacuna. ¿Cuál es la vacuna? Entonces, en el tablero pues está la lista de vacunas, que son estos componentes activos que colocamos ahí. Y entonces ya hacemos unos compromisos para desarrollar esa vacuna. Ahí es donde necesitamos ya, digamos, este formato, que es el formato pues como de los compromisos. Aquí los vamos a escribir, pues primero lo escribimos en el tablero obviamente, y ya el profe pues nos pasa informe aquí en este espacio en blanco ya cuando haya terminado la actividad. Y bueno, dentro de la misma actividad, y nos firma los estudiantes, porque la idea pues es que los estudiantes nos dejen esto firmado y lo dejemos, digamos, una evidencia en el salón de que se hizo pues esa actividad y de que debemos recordar eso. Listo, entonces en el tablero ya está la vacuna lista para fabricarse y distribuirse. En el momento de ponerle nombre y de que se establezcan entre todos 5 compromisos de no violencia para el grupo y 3 peticiones a los responsables. Entonces acaban los compromisos de no violencia. 5 compromisos. Aquí los vamos a escribir, primero los escribimos en el tablero, luego los pasamos acá. Y acá las peticiones a, piense a los directivos de la institución, o a la alcaldía, o al gobierno nacional, pues ya ustedes dirán a quién quieren dirigirles esas peticiones. Paso 6, entonces el manifiesto por la no violencia y el buen trato, que ya básicamente entonces el paso 6 es que todo esto que hicimos acá en el tablero quede aquí plasmado. Este es el paso 6, quede aquí plasmado y se firma. Y entonces pues ese sería como la actividad. Se toma fotografía de, digamos, de lo que se hizo en el tablero, de la actividad que se hizo, 1, 2 o 3 foticos, y nos envían al coordinador y a mí, o al coordinador, que ya él me las pasa a mí. Eso es como para tener evidencia del trabajo que se hizo con los estudiantes. Profes, básicamente es eso. Listo. Entonces, tener en cuenta pues para desarrollar la actividad, llevar las hojas resmas, unas cuantas hojas resmas, tanto como para hacer el virus. Ojalá fueran hojas de esas block iris de colores, tanto para hacer el virus como para que los estudiantes escriban alrededor las cosas que le van a escribir al virus, y las vacunas o los componentes activos de la vacuna. Tener en cuenta pues que se necesitan esos materiales para ya pueden ser llevarlos o colorearlos, o llevar revistas donde los muchachos puedan recortar, digamos, esas situaciones, esas cosas, y tener obviamente esta ficha. La ficha pues como para que usted se guíe, y básicamente esta es la del anexo, que es esta que está aquí, donde están, digamos, los compromisos de los estudiantes, las peticiones, y aquí donde van a firmar. Listo. Estas hojas de aquí para acá básicamente no se necesitan. Aquí es por si de pronto no alcanzan esta, pero teniendo en cuenta pues que las burbujas son pequeñas, aquí cabe la firma de todos los estudiantes, entonces esta no es necesaria.
Estas tampoco se van a llevar y esta tampoco, ni esta, porque esa parte de la actividad no se va a ejecutar. Entonces, cualquier cosa, profe, me comentan, yo voy a estar pendiente. Ese sería pues como el trabajo y les deseo buen fin de semana. Está muy bien.